pido que se presente, This meeting is being recorded. pero hablando de su experiencia con todo el tema de los grupos pequeños, ¿vale? Okay. Well, greetings, everyone. Saludos a todos And greetings from the West Coast of the United States. y saludos de la parte oeste de los Estados Unidos. So I'm about 9 hours before you in time, so a las 10. Así que allí son las 10, 9 horas más temprano. So it's a joy for me to be able to join you from this distance. Y es una alegría poder estar con vosotros, aunque estoy a mucha distancia. So I thought it might be best just to do a little word of introduction of myself. Y he pensado que sería bueno, ¿no? Hacer una pequeña introducción sobre mí mismo. I am a retired pastor, or I like to say a redeployed pastor. Y yo soy un pastor jubilado, But throughout my pastoral career, I focused in on intentional disciple making. pero a lo largo de mi carrera como pastor me he centrado en hacer discípulos y de hacerlo de una forma intencional. So I want to talk to you about why this is so important to me. Y os quiero explicar por qué es tan importante para mí. I came to know Jesus Christ as a young 12-year-old at a camp. Me convertí cuando era muy jovencito, 12 años, en un campamento. So I went to this church camp as a very fearful young kid, as a teenager. Entonces, pues fui a este campamento, organizaba la iglesia, como un adolescente muy temeroso de Dios. So probably like many young kids, I was struggling with my own sense of who I was. What's my identity? Y también luchando, ¿no?, con el tema de quién era yo, como les pasa a muchos adolescentes con el tema de la identidad. I had a lot of fears in my life. Y tenía muchos temores en mi vida. Antes no era temeroso de Dios, sino simplemente un adolescente temeroso, ¿vale? I was fearful for failing in school, Tenía miedo de fracasar en la escuela, whether I would have good friendships, tenía miedo de no tener buenos amigos how well I could compete athletically, y tenía miedo si no iba a poder competir atléticamente bien. but I was invited to go off to this weekend camp, and I heard the message of God's love for me. Pero me invitaron a ir a este campamento un fin de semana y escuché del amor de Dios por mí. Of course, on the Saturday morning of this weekend, I heard the gospel for the first time in a way that could really penetrate my life. Y el sábado por la mañana escuché el Evangelio por primera vez de una forma que realmente penetró, me llegó. And whoever was speaking that weekend ended his message with the invitation from Jesus in Matthew chapter 11, verse 28. Y la persona que estaba hablando acabó con una invitación y las palabras que Jesús dice en Mateo 11:28. Jesus says, "Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest." Ahí Jesús dice, venid a mí todos los que estáis cargados y cansados y yo os daré descanso. So the invitation came for any of us who wanted to receive Jesus Christ into our life and have our sins forgiven, get up out of our seat and go and meet with a counselor. Así que se nos hizo una invitación a todos los que queríamos aceptar el perdón de Jesús por nuestros pecados. Yo me levanté, acepté y luego fui a hablar con un consejero. And it was as if I could not be restrained. The Holy Spirit just pulled me out of my chair and caused me to go respond to the message of the gospel. Y no había nada que me retuviera en la silla, ¿no? Es como si el Espíritu Santo me impulsara y me tuve que levantar y ir a hablar con alguno de los adultos. And when I asked the Lord to forgive my sins and to come into my life, I had this overwhelming sense of the love of God. Y cuando oré y le pedí a Dios que entrara en mi vida, tuve una sensación profunda y enorme del amor de Dios. But this was all new to me. Pero todo eso era nuevo para mí. My family were churchgoers, but Christ was not certainly the center of our home. Mi familia iba a la iglesia, pero claramente Cristo no era el centro de nuestro hogar.
And all I remember that weekend is filling out a decision card and giving it to my camp counselor saying, yes, I've become a Christian this weekend. Can you repeat that again, please? Yes, I filled out a decision card saying that I had become a Christian. Y en ese fin de semana rellené una tarjeta escribiendo la decisión que yo había tomado, ¿no? Decido seguir a Jesús. And the only instruction I remember from that weekend was that they said, if you have become a Christian, you should read your Bible. Y la única instrucción que recuerdo que me dieron aquel fin de semana es, si te has convertido, has decidido seguir a Jesús, tienes que leer la Biblia. Now, I had never read my Bible on my own ever in my life at that point. Y claro, hasta ese momento yo nunca había leído la Biblia por mí mismo. In fact, I had to go home and see if I could find a Bible. De hecho, tenía que volver a casa y ver si encontraba una Biblia en casa. I had no idea where to even start to read the Bible. No tenía ni idea de por dónde empezar, ¿no? A leer la Biblia. But here's the problem. Pero aquí está el problema. The church gave me no guidance at all. La iglesia no me dio ningún tipo de guía. Nobody came to me and said, Greg, this is how you get started in a relationship with Christ. Nadie se acercó a mí y me dijo, Greg, pues así es como se empieza a caminar con Jesús. I filled out this card that told them I had become a Christian. Y yo ya había rellenado aquella tarjeta diciendo que sí, que había decidido seguir a Jesús. But apparently nobody was prepared to follow up. Pero nadie estaba preparado para dar seguimiento a aquello. So what was I going to do? Así que, ¿qué iba a hacer yo? As a young 7th grader, 12, 13 years old, was I going to approach an adult and say, tell me what's next? Claro, como alguien de 12, 13 años, me iba a acercar yo a un adulto y preguntar, por favor, dime qué viene a continuación. Of course, as I look back on it years later, I realized that the church was silent. They had no plan to help me grow in my faith. Entonces, cuando miro atrás, o sea, soy muy consciente ahora que la iglesia no tenía un plan para ayudarme a mí a crecer en mi fe. The only thing they were concerned about was decisions for Christ. Y la única cosa que les importaba eran las conversiones, ¿no? Que la gente dijera, sí, decido seguir a Jesús. So I just drifted for the next number of years with very sporadic church involvement. Así que los siguientes años fueron un poco erráticos, con un poquito de vez en cuando compromiso con la iglesia, aquí y allá. So I had no idea what to do with this new faith that I had, but I knew something important had happened to me, but I didn't know how to nurture that relationship. Pero no sabía qué hacer con aquella fe que había encontrado y no sabía cómo alimentarla. But we're thankful that the promise of Scripture is true. Paul says in Philippians chapter 1, verse 6, that he who has begun a good work in you will complete it on the day of Jesus Christ. Pero gracias a Dios, lo que dice la palabra es verdad. Pablo les dice a los filipenses, ¿ha dicho Efesios? Ahora no me acuerdo dónde está, pero es 1:6 que dice, el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. So as I was going into my last year of high school, I was able to get to know some Christians, and they helped me start to grow in my faith. Así que el Señor fue fiel y en los últimos años de la secundaria conocí a unos cristianos y ellos me ayudaron a crecer en mi fe. They folded me into the high school youth group, and I saw their faith, and it was contagious for mine as well. Y me dijeron que había un grupo de jóvenes cristianos en mi propio instituto y allí vi cómo era su fe y fue algo contagioso, ¿no? Para mí, me contagié de aquella fe, de entusiasmo. So I began to grow in my faith and my understanding what a relationship with Jesus Christ was all about. Así que allí empecé a crecer en mi fe y a entender de qué va tener una relación con Jesús. And then as I was going into my second year of college, I got a phone call. Y entonces, en mi segundo año de universidad, recibí una llamada telefónica. A man by the name of Don was on the other end of the phone. Alguien llamado Don estaba al otro lado de la línea. He was a seminary student leading our junior high ministry for students about 12 to 15 years old.
Era alguien que estudiaba en el seminario y que llevaba el grupo de adolescentes. And he had started an outreach program that he called Campus Club and had about 130 students showing up every Wednesday night at the church. Y había empezado un ministerio entre jóvenes y estaban viniendo cada semana unos 130 jóvenes a la iglesia. And Don needed some help of some energetic college students to show up every Wednesday night. Y entonces Don necesitaba ayuda de gente de mi edad, ¿no? En edad universitaria, pues para atender a todos aquellos jóvenes adolescentes. So Don gave me this invitation. Así que Don me invitó a colaborar. Greg, how would you like to be a part of a team working with our junior high students? Y me dijo, Greg, ¿qué te parecería ser parte del equipo sirviendo a estos jóvenes? Of course, I said yes. Y dije, sí, sí. So I would show up every Wednesday night and we would break the larger group into smaller groups and I would get 7th grade boys. Y entonces, what age is that? 7th grade? It's about 12, 13 years old. Entonces, yo iba cada miércoles y entonces nos dividíamos en grupos pequeños y a mí me tocaban un grupo de chicos de unos 12 años. But Don, who was the leader of that ministry, would say to us, don't just come on Wednesday nights, get involved with these kids' lives. Y Don nos decía, pero no vengáis solo a la reunión el miércoles, involucraos en la vida de esos chavales. Go to their schools and meet them after school. Ir a la escuela y quedar con ellos cuando salen del cole. So I got involved in a number of the students' lives, giving myself to them. Así que sí que me involucré en la vida de algunos de aquellos chavales, dándome a ellos. I think I remembered what I did not get when I was at that age, and now what I could give now that I was in a position to give back to them. Yo recordaba muy bien que no había recibido a aquella edad y entonces sabía muy bien lo que les podía dar, ¿no? Porque era muy consciente de que yo no lo había recibido y lo necesitaba. But then Don, who was the leader of this ministry, would call up and ask to get together with me one-on-one. Pero luego, además de eso, Don lo que hizo fue decirme de quedar una vez a la semana los dos. And sometimes we would play tennis together, and then afterwards we would sit down on a bench right next to the tennis court. Y a veces simplemente quedábamos para jugar a tenis y después de la partida pues nos sentábamos en un banco allí cerca donde habíamos jugado a tenis. And I remember Don pulling out his New Testament and sharing with me scriptures that were very meaningful to him. Y recuerdo a Don pues abrir el Nuevo Testamento y compartir conmigo pues pasajes que para él habían sido muy importantes, ¿no? And what I admired about Don was that he would open up his life to me and show me how these scriptures spoke to various things in his life. Y lo que admiraba mucho de él es cómo Don también abrió su vida, ¿no? Y me dejaba ver cómo aplicaba aquellos textos a diferentes áreas de su vida. And as I sat next to Don on that bench next to the tennis court, there was a transaction that took place. Y cuando yo me sentaba, ¿no?, en el banco allí cerca de la pista de tenis con Don, allí se daba una transacción. It was this: if Don wants to follow Jesus, so do I. Y yo pensaba, si Don quiere seguir a Jesús, yo también. That was my first exposure, in a sense, to understanding Jesus' approach to making disciples. Y esa fue la primera vez que entendí cuál es el acercamiento de Jesús al tema de hacer discípulos. Don understood that if you're going to have an influence on somebody, you have to get to know them. You have to come alongside them for a period of time. Si quieres influir en alguien, pues vas a tener que conocerle y pasar tiempo con él. And of course, Jesus is our model for how disciples are made. Y Jesús es nuestro modelo a la hora de hacer discípulos. We read in Luke chapter 6, verses 12 and 13. Leemos en Lucas 6, 12 y 13. I'll just summarize. Y simplemente lo voy a resumir. Luke tells us that Jesus spent all night in prayer. Lucas nos dice que Jesús pasó toda la noche orando.
And then the next day he called his disciples to him, and from them chose 12 to be his apostles. Y dice que a la mañana siguiente reunió a todos sus discípulos y de entre ellos escogió a 12. I've lost my vision of you, Dorca. I don't see you on the screen anymore. Ok, que no me ve en la pantalla, no sé si le hace falta, pero... they're trying to solve that. Okay, thank you. So anyhow, Jesus spent all night in prayer. And what was Jesus praying about? Vale, Jesús pasó toda la noche orando y ¿qué es lo que estaba orando? This is one of those moments when I wish I could have been there to hear his conversation with the Father. Esa es una de las veces que a mí me hubiera encantado estar ahí para escuchar su conversación con su padre, ¿no? So Luke tells us that this is a very important moment in Jesus' life because he spent all night in prayer. Lucas nos dice que ese es un momento muy importante en la vida de Jesús porque pasó toda la noche orando. And so Jesus calls his larger group of disciples. Apparently he has a bigger entourage. Maybe it's the 70 that are following him around. Y llama a un grupo grande de discípulos, quizá ya son esos 70, ¿no? De los que se nos habla después. And from this, let's say 70, Jesus chooses 12 to be a part of his inner circle, his core disciples. Y de esos 70, Jesús escoge a 12, 12 para que estén pues de forma más cercana con él. So how did Jesus make disciples? ¿Y cómo hacía discípulos Jesús? He walked alongside them for almost a 3-year period of time, investing his life in them. Pues pasó con ellos 3 años caminando con ellos a diario y invirtiendo en ellos para dejar su vida en ellos. So making disciples is all about relationship. Así que hacer discípulos tiene que ver con hacer relaciones. And you notice Jesus had an inner circle within his disciples as well, right? Y sabemos que además Jesús tenía un círculo aún más estrecho dentro de los 12, ¿verdad? We know that Peter, James, and John were a part of his inner core. Sabemos que Pedro, Santiago y Juan eran esos 3 discípulos más cercanos. And as you are already practicing, you have groups of 3 or 4, just like Jesus did. Y como estáis poniendo en práctica, ¿no? En la iglesia pues tenéis grupos de 3, 4, un poco como imitando ese modelo de Jesús con esos más cercanos, ¿no? And these smaller groups are absolutely vital for that kind of relationship. Y este tipo de grupos son vitales para tener ese tipo de relación estrecha. And you are walking alongside others over a period of time in order to see Christ formed in each one of you. Porque lo que estáis haciendo es caminar los unos con los otros de forma muy regular para ayudar los unos a los otros a que Cristo sea formado en vosotros. And so let me tell you just 2 other stories, hopefully shortly, and then we can have a chance for maybe some question and answer before I go on to talk about mission. Uh-huh. Y voy a mencionar un par de cosas importantes antes de, me gustaría hablar también del tema de la misión en relación con los grupos pequeños. So why are these small micro groups of 3 or 4 so important to me? ¿Por qué estos grupos pequeños de 3, 4 personas son tan importantes para mí? Well, 2 things happened in very close relationship that have marked very distinctive in my life. I call it the aha discovery of my ministry. Ajá. He tenido unos momentos muy específicos en que he tenido esos momentos de ver la luz en mi ministerio y los quiero compartir con vosotros. The first thing was how I came about to write the book Discipleship Essentials. Y el primero es el momento en el que escribí es el libro que es el manual del discipulado que os lo hemos enseñado, el de color naranja. So one day I was out jogging around a high school track. Un día estaba haciendo footing en unas pistas de un instituto. I had done a lot of one-on-one discipling. Había hecho mucho discipulado, pero quedando solo con una persona, con un chico. Just like Don had done for me. De la misma forma que, bueno, lo mismo que Don había hecho conmigo. But I was very frustrated. Pero llega un punto que estaba muy frustrado.
I was not seeing multiplication. I was not seeing the people I was investing in go on to disciple others as well. Porque no estaba viendo fruto en el sentido de multiplicación, no estaba viendo que aquellos chicos a los que yo discipulaba luego fueran a discipular a otros. And so as I was running around this high school track, I had what I would consider almost a revelation. Y mientras estaba haciendo footing, tuve lo que considero que fue casi una revelación. I don't think I was consciously thinking about discipling or disciple making. Y creo que no estaba pensando conscientemente en el tema del discipulado, de hacer discípulos, But all of a sudden, it felt like an arrow came out of the sky and went right through my body. pero en ese momento fue como, sentí como una flecha que salía del cielo y me atravesó el cuerpo. In one moment, I wasn't thinking about discipling, and the next moment, I had in mind the format of a book called Discipleship Essentials. Y realmente no estaba pensando en ese momento sobre el discipulado y de repente ya tenía el esquema pensado para escribir un libro llamado El Manual del Discipulado. If any of you have been introduced to Discipleship Essentials, you know each lesson has 4 parts to it. Los que conocéis el material, cada lección tiene 4 partes. And in that vision, as I was jogging, I saw all 4 of those parts for this book. Y mientras estaba corriendo en esa visión, me vinieron esas 4 partes. And so I came back from that with that sense, I've got to write this discipleship material. I need to have a place where I can call upon that material for my discipling relationships. Y volví a casa con esa convicción, ¿no? Que tenía que escribir un material para utilizar en esas relaciones de discipulado. So that summer, I began writing the book that later became the book that Dorca translated. Y ese verano me puse a escribir el libro que tenemos aquí en castellano. But then a second thing occurred that brought both the curriculum and the context together. Luego ocurrió una segunda cosa que unieron el contenido del libro con el contexto. I was going to use the material that I was writing to complete a doctoral degree program. Cuando me empecé a escribirlo, estaba también acabando un doctorado. And so it was suggested by my faculty mentor that I try to use the same curriculum in 3 different contexts. Y mi mentor me dijo, ¿por qué no utilizas ese material en 3 contextos distintos? So we said, well, let's try a 1-to-1 relationship, a group of 10, and let's try a group of 3. Y me dijo, ¿por qué no lo pruebas pues solo con una persona, 1 a 1? ¿Por qué no lo pruebas en un grupo de 10 personas? Y bueno, pruébalo también con un grupito de 3 o 4 personas. And it was that first group of 3 that revolutionized the way that I went about making disciples. Y fue ese grupo de 3 que formé que revolucionó mi idea de cómo hacer discípulos. 1-on-1 is not a group. 1 a 1, o sea, quedar 2 personas, no es un grupo. 3 is a group. 3 sí son un grupo. Just adding that third person gave so much energy to everything that I just said, I'm never going to try to disciple people 1-on-1 again. It will always be in a group of 3 or 4. Añadir una tercera persona trajo mucha más dinámica al grupo, de tal forma que pensé, nunca más lo voy a hacer solo con una persona, sino crearé grupos de 3, 4 personas. The very first thing I noticed in that group of 3 or 4 was the energy level was so high and important. Y me di cuenta que en un grupo de 3 personas como que aumentaba el nivel de energía, ¿no? Y eso era muy importante. Amen. So I've been practicing that ever since and seeing that as a way to grow people into Christ likeness. But as we will talk about here in a moment about mission, to implement the mission of the church as well. Y entonces, desde aquel momento he estado practicando esto, teniendo grupos de 3 personas para ayudarnos a ser más como Jesús, pero también, como hablaremos de aquí un momento, para llevar a cabo la misión que Dios nos ha dado a la Iglesia. So let me stop at this point and see if, Dorca, you have any questions you want to ask me, or anybody else there would like to ask me any questions based upon what I've already shared.
Comenta que si antes de que pase al apartado de misión, si alguien tiene alguna pregunta que le gustaría hacer sobre lo que ha comentado. No sé si los que están online también. No, So, someone's asking if when you have groups of 3, Mhm. do they have many things in common, like age, or can it be people different ages? What was your experience? My experience is that actually the more the variety, the better it is. Dice que cuanta más sea la variedad, más rico es el grupo. I'll just give you one more very recent example. Os voy a dar un ejemplo reciente. I had a group that had an 18-year-old, Estuve con un grupo con un chico de 18 años, a 26-year-old, alguien de 26, un chico de 26, a 57-year-old, otro de 57 and me, y yo mismo. however old you think I am. sea cual sea la edad que pensáis que tenga. So a very large age range. Así que ahí veis un abanico de edades amplio. And so it's so interesting to see how people of different eras process scripture and apply it to our lives and the issues that we are dealing with. Es muy interesante ver cómo personas que están en diferentes etapas de su vida aplican los textos bíblicos a su vida, y es enriquecedor también. So I was most concerned about the 18-year-old because wondering if he would be intimidated by a couple of us older folks. Yo primero, la verdad es que estaba un poco preocupado por el chico de 18, pensando a lo mejor va a estar intimidado pues al estar con hombres de mucha más edad. But admittedly, he was able to very much participate fully in the experience and not be intimidated by us and share his discoveries because he was very new in Christ. Pero pronto, de forma muy natural, él participaba del grupo y también compartía, ¿no?, las cosas que descubría en la palabra con total confianza y fue muy bonito porque además llevaba poco tiempo en la fe ese chico. And so for those of us who have been following Christ for a number of years, it was so refreshing to see the discoveries that he was making about the wonderful love and care of Christ in his life. Así que para los que llevábamos muchos años siguiendo a Jesús fue muy refrescante, ¿no?, ver cómo él iba descubriendo pues el amor y el cuidado que Dios tiene de él. Yeah, he came from a family that was very hostile to his faith. They did not support him at all. Venía de una familia que se habían mostrado muy hostiles cuando él había decidido seguir a Jesús. No le apoyaban para nada con el tema de la fe. So no, I don't think you have to have people of similar age or even similar levels of understanding of the faith. It's helpful to have a good mix. Así que no creo que sea necesario pues, que en el grupo haya personas de la misma edad, ni siquiera con el mismo nivel de comprensión de la palabra. Puede ser gente que hace poco que se ha convertido, gente que lleva muchos años y es muy enriquecedor. Any other questions? Yes, there's someone raising his hand. Mm-hmm. Mm. Mm. You've mentioned that Jesus spent 3 years with the disciples. Yeah. But then when you think of that small group you talked about, for example, for how long were you meeting as a group? Or what do you recommend for how long the group meet? Well, primarily, we use my curriculum, Discipleship Essentials. And so the groups meet as long as it takes to get through Discipleship Essentials. Lo que hacemos es usar el material que yo escribí y entonces los grupos se reúnen
hasta que han acabado el material. Y bueno, por la experiencia, cuando lo hicimos, varios grupos hace años, era año y medio. And so, so you might ask, well, how long is that? Quizá preguntáis, bueno, ¿eso cuánto dura? I I would say actually told them how long it took us when we did it. Okay. How long did it take? Well, that's probably us being Spanish, but it took a year and a half. Yeah. That's about right. That's about what I was going to say, about a year and a half. It's 25 lessons, but you never covered a whole lesson in a session. So, and our groups meet weekly, every week. Sí, pues quedábamos una vez a la semana, como son 25 lecciones, pero a veces no haces una lección en un solo encuentro, pues sí, más o menos era año y medio. And as I will talk about when we get to the topic of mission, one of the missions of the group is for each person to be equipped to disciple others, to have their own groups. Y ahora cuando hablemos de misión, veremos que uno de los objetivos principales del grupo es que al acabar, cada miembro de ese grupo esté preparado para hacer discípulos, para empezar otro grupo. So I like to say that every group has its own pace. También diría que cada grupo puede tener su propio ritmo, ¿no? We don't put it on a fixed schedule. Y no hay que como poner un programa, una programación fija, hay que empezar ahora y acabar ahora. Oftentimes churches follow the academic calendar and start things maybe in August or September and conclude things in May or June. Well, we don't do that. Hay iglesias pues, que usan el calendario académico, ¿no? Empiezan las actividades finales de agosto o septiembre y antes del verano pues las acaban, pero nosotros no hacemos eso, pues lo que requiera, el tiempo que requiera, estamos con ese grupo. Every group has its own personality and pace at which it covers the content. Cada grupo pues tendrá su propia personalidad y su ritmo para cubrir el contenido del material. And that's why I like to distinguish these kinds of groups in terms of they are relationally focused, not program focused. Y por eso me gusta decir que este tipo de grupos están centrados en las relaciones personales, no en un programa que hay que terminar. Okay. Okay, thank you. Anything else? ¿Alguien más? I think we can go ahead. Okay. So I've been asked to talk with you about mission and the focus of these groups that you're a part of. So here is the big challenge. How do you conceive of what these groups are all about? How do you conceive? How do you view these groups? Yes. Vale, pues hablando ya del tema de misión, preguntarnos cómo vemos, ¿no? Cómo concebimos estos grupos pequeños. In a sense, I think you oftentimes have two competing values when it comes to these smaller groups of 3 or 4. Y creo que cuando pensamos en este tipo de grupos hay como dos valores que compiten el uno con el otro. On the one hand, you're trying to develop a sense of community, sense of oneness. Porque por un lado queremos construir un sentido de comunidad, ¿no? When you're meeting regularly and learning to trust each other, you're developing a depth of relationship that maybe you have not experienced ever before. Y pues mientras vamos quedando, ¿no? Y compartiendo, descubrimos un nivel de relación profundo que quizá no habíamos experimentado hasta este momento. We're trying to create a safe environment where you can share the deep things of your life with other people and not be judged, but receive grace. Porque intentamos construir pues ese tipo de ambiente, de atmósfera donde haya confianza, confidencialidad, que sea un lugar seguro para poder abrir nuestro corazón y compartir cosas sabiendo que no vamos a ser juzgados, sino que se nos va a mostrar gracia. And so our natural tendency is to turn inward. Y nuestra naturaleza, nuestra tendencia natural es como grupos mirar hacia adentro, ¿no? No mirar hacia afuera, sino mirar hacia adentro. You want to hold on to this community of a safe place that maybe it's the deepest place you've ever been before.
y queremos mantener como este grupo que se ha creado, ¿no? Donde es un lugar seguro para mí y quizá pues, el lugar más seguro que he encontrado hasta este momento en mi vida. But the other competing value is that we need to look outward. Pero el otro valor que decía que compiten el uno con el otro, ¿no? Es que como grupos debemos mirar para afuera. So these smaller groups are safe places from which we are sent to serve Jesus in all aspects of our life. Así que estos grupos son un lugar seguro desde donde somos enviados para llevar a Jesús a los demás. I think of them as springboards. Think of them as sending communities. Ver estos grupos como trampolines, como comunidades enviadoras. In these smaller groups, you are learning to be disciples in all aspects of your life. En estos grupos pequeños estamos aprendiendo a ser discípulos en todos los aspectos de nuestra vida. Being a disciple of Jesus is my identity. Ser discípulo de Jesús es mi identidad. I like the way a friend of mine puts it. He says, I'm a disciple of Jesus disguised as a furniture salesman. Tengo un amigo que dice, yo soy un discípulo de Jesús disfrazado de un vendedor de muebles. His job was to sell furniture, Su trabajo, su oficio es vender muebles, but he sold furniture as a disciple of Jesus. pero lo hace, vende muebles como discípulo de Jesús. He was asking constantly, how could he minister in the name of Christ, even to the people he was selling to? Y constantemente pues, se preguntaba, ¿no? ¿Cómo puedo servir como Jesús lo haría, incluso a las personas a las que les estoy vendiendo muebles? Because his number one identity was to be a follower of Jesus in all that he did. Porque su identidad principal era ser como Jesús en todo lo que hacía. So the first thing when we think about mission in these groups is how do we look at them? How do we see them? Así que al pensar en el tema de la misión, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es cómo vemos estos grupos que tenemos. These are safe places in which you can come and heal and be prayed for. Son grupos seguros a los que podemos acudir para que oren por nosotros, para ser sanados. But they are also places from which you are sent to serve Jesus in your home, in your school, in your job, all those places. O son también lugares desde los que somos enviados para hablar de Jesús en nuestro hogar, en la escuela, en el trabajo, cualquier lugar en el que estés. And also then one of the first aspects of ministry or mission is this a ministry of reproduction, a ministry of multiplication. Y también asociado al hacer discípulos va de la mano el ministerio de multiplicarnos, ¿no? Estamos llamados a ser discípulos y hacer discípulos. I hope and trust that these smaller groups are for the purpose of not only you growing in Christ, but also you being equipped so that you can then lead your own group. Y espero que estos grupos que habéis formado, el objetivo no solo sea crecer, sino también equiparnos para luego empezar otros grupos. Cuando ese acabe, pues empezar cada uno de los miembros otro grupo. There will come a time, hopefully, as you are then growing and developing, where you then learn in your group how to lead your own group. Y la esperanza es que con el paso del tiempo, pues en el grupo crezcas en confianza y en conocimiento de cómo iniciar y llevar otro grupo. You will carry on a multiplication of groups as you then invite others to join you on this journey of discipleship. Y entonces los grupos se multiplicarán a medida que vamos invitando a otros a unirse a un grupo nuevo que queremos iniciar. I'm sure you're all familiar with 2 Timothy 2, chapter 2, verse 2. Y me imagino que estáis familiarizados con 2 de Timoteo 2, capítulo 2, versículo 2. Paul says to his son in the faith, Timothy, Pablo le dice a su hijo en la fe, Timoteo, Timothy, what you have heard from me in the presence of many witnesses, entrust to faithful ones who can teach others also.
le dice: lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, cuéntaselo a otros. How many generations of followers does Paul talk about in this verse? Y en este versículo, de hecho, ¿cuántas generaciones de discípulos vemos que Pablo menciona? Menciona varias. So four generations. Menciona 4 generaciones de discípulos. Paul, Pablo, Timothy, Timoteo, faithful ones, los fieles, teach others also. y a estos les dice: enseñad a otros. So you are part of that multiplication, and the microgroup is a means of multiplication. Así que nosotros somos parte de ese proceso de multiplicación y el grupo pequeño es una herramienta para multiplicarnos. So just think of the difference between being a participant and being a facilitator or a leader. Y piensa en la diferencia entre ser un participante del grupo o el que facilita la dinámica del grupo. So initially, somebody's asked you to be a part of a group, and you are a participant in the group. You are studying the material, you're sharing your life. In a sense, you were a consumer. Inicialmente, alguien probablemente te haya animado a unirte a un grupo. En un sentido, eres participante, quizá más un consumidor, ¿no? But then you are asked to move from being a consumer to being a contributor, from being passive to being active. Luego enseguida se nos pide que pasemos de ser pasivos a ser activos, de ser un mero participante a contribuir al grupo, ¿verdad? In other words, you are to adopt a missional mindset. Y es ahí cuando interiorizamos una mentalidad misionera. This group is not just for you, but so that you can provide something for someone else. Este grupo no es para ti, sino para que tú puedas proveer de algo a otra persona. So that's the kind of the first mindset of mission. It takes place right in the groups itself, thinking beyond yourself. Así que eso es lo primero que ocurre en cuanto a la mentalidad misionera dentro del grupo, ¿no? Entender ese paso de mero participante a alguien que contribuye dentro del grupo. And of course, mission is very much central to the Great Commission. Y claro, la misión tiene mucho que ver con la Gran Comisión, ¿verdad? In verse 19 of Matthew 28, we read, En Mateo 28, 19 leemos: therefore go por tanto, id and make disciples of all nations. y haced discípulos de todas las naciones. So Jesus, when he's defining what making disciples is, he uses what we call 3 participles, 3 verbal adjectives. Uh-huh. Y Jesús, cuando describe qué es hacer discípulos, usa 3 participios. And you can actually translate that as you are going, make disciples. Y de hecho se puede traducir diciendo: a medida que vais, o sea, no id, sino mientras vais, haced discípulos. The natural movement of a Christian is to go toward those who do not know Christ. Porque el movimiento natural de los cristianos tiene que ser acercarse a los que aún no conocen a Jesús. And of course, Jesus talked about this in Acts chapter 1, verse 8. Y sabemos que Jesús volvió a hablar de esto en Hechos 1:8, ¿verdad? It says, when the Holy Spirit comes upon you, you will be my witnesses in Jerusalem and all Judea and in Samaria and to the ends of the earth. Que cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros, seréis mis testigos en Judea, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. The Holy Spirit will lead us to be witnesses to those close to home. Y a veces el Espíritu Santo nos va a impulsar a ser testigos a los que tenemos a nuestro alrededor, cerca de nosotros. Jerusalem and Judea were home territory for the apostles. Jerusalén y Judea eran el territorio donde los apóstoles vivían. These are the people that speak the same language that you do and have the same culture that you do. La gente que habla la misma lengua que tú, que tiene la misma cultura que tú. So when we think of being witnesses, we think of being witnesses in our own family, in our neighborhoods,
and with our work associates, right? Hablamos entonces de ser testigos en nuestro hogar, en nuestro vecindario, con nuestros compañeros de trabajo. So one of the very practical things that you can do as you're meeting as a group is to identify those people in your network of relationships that you're praying for that could come to faith in Christ. Así que una forma muy natural de empezar a hacer misión es detectar pues las personas de tu entorno por las que quieres orar para que conozcan a Jesús. In the groups that I am part of, we keep a list of the names of the people that we're praying for. Y por ejemplo, en mi grupo, pues tenemos una lista de personas por las que estamos orando. These could be people in our family, Pueden ser personas en nuestra familia, in the workplace, en el trabajo, in our neighborhoods, en nuestro vecindario, any people that we have an association with that the Lord might want to use us to share the good news of the gospel. cualquier persona con la que tengamos relación, que veamos que Dios quiere usarnos para mostrarse a ellos, ¿no? Compartir el evangelio con ellos. So you keep an outward focus by praying for those who don't know Christ that you could possibly have an influence on. Así que mantenemos esa mentalidad hacia afuera, orando por personas con las que queremos compartir el evangelio. And if you were using Discipleship Essentials as your curriculum, we have a chapter on witness, lesson 19 on witness, and where we asked you to write out your own personal testimony. Y si, por ejemplo, usáis el material que yo he escrito, el manual de discipulado, en la lección 19, ahí hablamos de compartir el evangelio y se nos anima a escribir nuestro propio testimonio, ¿no? Nuestra historia de cómo conocimos a Dios. We write up what our life was like before Christ, Y how ahí Christ changed us, escribimos cómo era nuestra vida antes de conocer a Jesús, cómo Dios nos cambió. and we share our stories with each other. Y pues compartimos en el grupo, ¿no? Nuestras historias los unos con los otros. Kind of practice what it means to tell the story of God's love for us. Y en un sentido es como una práctica, ¿no? De cómo contar a otra persona la historia de cómo descubrimos el amor de Dios por nosotros. And then, of course, Jesus goes on to say, not only are we witnesses in Jerusalem and all Judea, but into Samaria. Y luego también Jesús dice, habla de ser testigos no solo en Judea, sino también en Samaria. These are people that would have a different culture from ours, even if they might speak the same language. Y esto pueden ser personas que tengan una cultura distinta a la nuestra, aunque hablen nuestro idioma. And of course, the Samaritans were hated by the Jews, right? Sabemos también que los judíos odiaban a los samaritanos, ¿verdad? Who do we have to reach out to that is a stretch for us, that would be different from us? Pensemos en qué personas nos llama Dios a alcanzar con su evangelio, que nos va a suponer un esfuerzo, ¿no? Who is living in your community that may not be necessarily an easy part of the Spanish culture, but somebody that you could be concerned about. Maybe it's people from a Muslim background. ¿Qué personas hay en nuestro alrededor que de forma natural no tendríamos una relación con ellos, ¿no? Pensad en vuestro vecindario. Y quizá when we were in Madrid at the end of last year, we noticed quite a number of Chinese people. Cuando estuvimos en Madrid el año pasado, nos dimos cuenta de que había mucha gente de China. They seem to own a lot of the stores. Y parece que tienen muchos comercios, ¿no? How do we reach these people in our community? ¿Cómo alcanzamos a estas personas que viven en medio de nosotros? I happen to live in a community where we have a lot of foreign students that have come from Korea and China and other parts of the world. Vivo en un lugar donde hay muchos estudiantes de otras partes del mundo, como Corea. And so we have an opportunity sometimes to house these people in our home as they're looking for a place to live. Y a veces tenemos la oportunidad de acoger temporalmente a algunos de esos estudiantes mientras están buscando un alojamiento más definitivo. My wife and I had a chance to adopt a South Korean family in a sense, who were here for 18 months studying in our area. De hecho, mi mujer y yo pues tuvimos la oportunidad de, en un sentido, adoptar a una familia de Corea del Sur mientras estuvieron 18 meses estudiando aquí.
And that provided a way for us to share the good news of the gospel with them. Y esa fue una forma de poder compartir con ellos las buenas noticias del Evangelio. And then, of course, Paul says the third category is to the ends of the earth. Y Pablo dice que la tercera categoría es hasta lo último de la tierra. These are people where their culture is different from ours and their language is different from ours. Y estos son personas cuya cultura es diferente a la nuestra y también es un idioma distinto. So we I like to say we need to be world Christians. We need to have a sense that to the ends of the earth, we're a part of the mission of God. Y siempre digo que tenemos que ser cristianos globales, ¿no? Entender que Dios nos llama a llevar el Evangelio hasta a todas las naciones. You I know, are a part of the larger Lausanne movement in Spain, and that originated in 1974, Lausanne Conference on World Evangelization. Sé que en España hay un movimiento grande de lo que se llama el movimiento de Lausanne, que es algo que se inició en el 1974 para reflexionar como iglesia global de cómo estamos llevando a cabo la gran comisión, ¿no? El llegar hasta lo último de la tierra. And what happened at that conference in 1974 changed the agenda for world mission. Y lo que pasó en aquella conferencia de 1974 cambió completamente la agenda de la Iglesia en cuanto a la evangelización del mundo. One of the speakers by the name of Ralph Winter, Uno de los conferenciantes llamado Ralph Winter, said that if today we were able to bring everybody to Christ where there was already a Christian church, there would still be 2 billion people on the planet that would never have heard the name of Jesus before they died. dice que si intentáramos traer a llenar las iglesias que hay en el mundo, aún quedarían, siempre me lío, porque los billones de aquí no son los de los americanos, pero 2.000, creo que es 2.000 millones de personas que quedarían sin haber escuchado el Evangelio. And these became known as the unreached people groups. Y eso es lo que se conoce como los pueblos no alcanzados. And the goal was certainly to plant a church in the language of every people group in the world so that they could come to faith in Christ in their own language. Y el objetivo de la Iglesia Global es plantar una iglesia en la lengua de cada grupo étnico del mundo. So here's a Para que suggestion. puedan escuchar el Evangelio. Here's a suggestion. Así que aquí tengo una sugerencia. Perhaps you could adopt an unreached people group that you would pray for. Quizá podéis adoptar a un grupo no alcanzado por el que podéis orar. And there's ways to access these people groups so that you could say, well, we'll adopt a tribal group from New Guinea because they've never heard the message of the gospel. Y hay información que podemos conseguir y, por ejemplo, decidir que vamos a adoptar una tribu en Papúa Nueva Guinea que aún no tienen el Evangelio en su lengua. You could research that group, you could pray over the people, you could pray that God would send missionaries, maybe even yourself, to a group that is an unreached people group. Y podemos orar por esas personas, informarnos, pedirle al Señor que envíe a personas que les lleven el Evangelio o incluso en nosotros mismos. So in terms of witness, we talked about praying for people in our own network of relationships. Así que al hablar de ser testigos, hemos hablado de ser testigos en nuestro círculo más cercano. We've talked about being sensitive to those people in our community that may not be a part of the dominant culture, but maybe they're as if they are foreigners in your land. Y hemos hablado de ser sensibles a las personas que viven en nuestro entorno, pero que no son necesariamente de nuestra cultura, son distintos a nosotros. And then the unreached people groups as well. Y en último lugar, pues todos esos grupos no alcanzados que siguen existiendo. And the last thing I would then say for mission is seek out what your heart of compassion and justice is for those in this world. Y en tercer lugar, en cuanto a la misión, me gustaría que os hicierais esta pregunta, o sea, que buscarais en vuestro corazón
qué cosas del mundo os producen compasión y os llaman a luchar por ellas. Ya ha mencionado en el tema de la justicia, ¿no? En este mundo injusto, qué cosas nos provocan compasión. We read in Micah 6:8, Porque leemos en Miqueas 6:8, he has told you, O man, what is good, os he dicho lo que es bueno. and what does the Lord require of you but to do justice, ¿Y qué pide el Señor de vosotros sino hacer justicia, to love kindness, amar la misericordia and to walk humbly with your God? y caminar humildemente delante del Señor? I believe that each one of us has a heart call from God. Y yo creo, estoy convencido de que todos tenemos un llamado específico de parte del Señor, pensando en qué carga, qué cosas nos producen compasión, ¿no? Que sintamos compasión. We live in a broken world, a broken and sinful world. Vivimos en un mundo roto, en un mundo lleno de pecado. And God has called us to be agents of restoration in this broken world. Y Dios nos ha llamado a ser agentes de restauración en este mundo roto. So here's the last thing I would say to you. What is that need that God has put on your heart that he's called you to be engaged in and to address? Y entonces me gustaría lanzaros esta pregunta, ¿no? ¿Qué necesidad ha puesto el Señor en vuestro corazón? Necesidad que veis a vuestro alrededor y que Él os está pidiendo que os involucréis para cubrir esa necesidad. Where does the compassion of Christ in you draw you to a need or area of brokenness in the world? Un poco parafraseado de otra forma, cuando veis, ¿no? Las cosas rotas a vuestro alrededor, las personas rotas, ¿a dónde os llama el Señor? ¿Qué cargas ha puesto en vuestro corazón? And for me, it is prison ministry. Para mí, en mi caso concreto, es el ministerio en las prisiones. Every Wednesday morning when I'm at home, Cada I miércoles por la mañana, cuando estoy en casa. am at Soledad Prison. Sorry? I am at a prison called Soledad Prison. Soledad is a city in our area. Queda con un prisionero en su zona. And it's been transformative for me to get involved in the lives of these men because I see the power of the gospel to transform them. Y para mí ha sido un privilegio y muy inspirador ver el poder transformador del Evangelio en mi relación con estos hombres. So ask God to put on your heart that area of brokenness in the world that he would have you to go address. Así que pídele al Señor que ponga en tu corazón una de las áreas por las que este mundo sufre y que te impulse a involucrarte, ¿no? Para And this marcar. happens to be lesson 21 in Discipleship Essentials on ministry gifts. Y de hecho, en el material que he escrito, en la lección 21, ahí hablamos de eso, ¿no? Porque es una lección sobre los dones que el Señor nos ha dado para el ministerio, para servir. And your microgroup can be very instrumental in helping each one discover what it is that God has called you to be about. Entonces, el grupo pequeño en sí puede ser una buena herramienta para ayudarnos los unos a los otros a descubrir a qué nos está llamando el Señor, ¿no? A cada uno. Okay, I think I better stop at that point. I know we've covered a lot of territory. Vale, pues aquí voy a dejarlo. Do you have time for questions? Because I know you had to leave at... Yeah, I'm supposed to leave pretty soon, but go ahead and let's do a couple questions before I have to take. I've already told them I will probably be a little bit late. Vale, es que se tiene que ir a un punto, pero dice que si tenemos un par de preguntas, ya ha avisado que llegaría un poco tarde. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Y no sé, de las personas que están online, si ahí veis si escriben algo. No. I think they're being very nice, knowing that you have to go, or they don't have questions at all. I don't know. Yeah. No, but that was very good. Cierro.
So thank you very much for all you've shared. And I think this is what we needed because to hear, because we think we really want our groups to be focused on everything you've shared. So thank you Good. very much, Greg. Good. Mm. I hope that was helpful, and it's so good to be with you. Okay. Yeah. Get working on my little book, okay? Okay. I'll find out about that. And I know Danny will be in touch with you, the pastor, but Yeah. thank you very much. You're welcome. God bless you all. Que Dios os bendiga. Yeah. Bueno. Bueno, no tenemos.